Nosotros somos llamados a bendecir porque ya hemos sido bendecidos. Por eso somos bendecidos para bendecir. Me gusta mucho esto porque todos debemos aprender a compartir lo que por gracia nosotros recibimos todos los días. Hoy es un día especial, como lo digo todos los domingos. Hoy es un día de fiesta donde la iglesia cristiana toda se reúne para alabar y adorar a nuestro Dios. Y qué bonito que tú desde esta plataforma también te unas para alabar y adorar a nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que se levanta en poder y autoridad para defender tu causa, tu proceso, tu familia, todo lo que nosotros como hijos de Dios podamos estar necesitando en este tiempo. Ese es el Dios que amamos y bendecimos. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: en tiempos de crisis, nuestra fe en Dios es puesta en evidencia. Cada vez que usted tenga una crisis, usted va a ser puesto en evidencia la fe que tiene, porque a través de la fe usted va a mostrarle al mundo y al mismo Dios en qué Dios está creyendo, quién es el Dios que está al tanto de tus circunstancias y quién es el Dios que tiene una respuesta favorable para tus circunstancias. En el texto bíblico de Hebreos 11:6, mira lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, lo dice claro la Escritura, es imposible que usted pueda agradar a Dios. Si usted no tiene fe, ¿cómo espera que Dios le haga un milagro? A veces por misericordia Dios responde a nuestra oración, pero si no oramos con fe, no esperemos recibir, hermano, porque la Biblia lo dice: sin fe es imposible que tú puedas agradar al Señor. La verdad es que confiar en Dios cuando todo va bien, cuando no nos falta absolutamente nada, no es difícil. Pero, hermano, confiar en Dios cuando enfrentamos fuertes crisis, cuando enfrentamos un Goliat, cuando enfrentamos un obstáculo, no es nada fácil, hermano. Cuando estamos en una prueba que no sabemos cómo superarla, no es fácil que confiemos en Dios. Pero ¿sabe cuándo confiamos en Dios? Cuando tenemos fe. La fe es medida en medio de los procesos que pasamos. La fe de nosotros va a evidenciar en qué manera nosotros amamos a Dios, en qué manera nosotros buscamos la presencia de Dios. Es cuando, hermano, la solidez, se va a mostrar la solidez y la fuerza de nuestra fe en cada proceso que nosotros pasamos. ¿Sabe? Ahí se va a mostrar realmente si en verdad lo que tú hablas concuerda con lo que tú predicas, con lo que tú hablas concuerda con las maneras de actuar en un momento de crisis, en un momento de circunstancias difíciles en tu vida. La Biblia nos enseña algo muy importante, que mediante la fe los héroes del capítulo 11 de Hebreos alcanzaron la victoria que ellos estaban buscando en cada proceso de su vida. Es que es con fe que alcanzamos la victoria. Es cuando creemos realmente en Cristo y nosotros vamos a alcanzar la victoria que estamos esperando, la conquista que estamos esperando. Solo la vamos a alcanzar, solo vamos a conquistar cuando nosotros tenemos fe. Nos recuerda nuevamente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere una fe que no tenga duda, una fe que crea, una fe que acepte la voluntad de Él. Aunque vivamos momentos difíciles, tu oración y mi oración debe ser esta: Señor, fortalece mi fe. Señor, permite que mi fe sea firme. Permite que mi fe, Señor, sea real, que yo pueda creer aunque no esté viendo absolutamente nada. Y ayúdame a confiar en ti. ¿Qué es la fe? Es creer aunque no hayas visto. Eso es lo que es la fe. Si yo estoy viendo las cosas, ¿de qué fe estoy hablando? La fe es cuando tú no estás viendo nada y le estás creyendo a Dios que Dios lo va a hacer, que Él es todopoderoso para resolver las circunstancias por las cuales tú y yo estamos pasando. Por eso es muy importante que tener en cuenta que en los tiempos difíciles, que en los tiempos de crisis, en los tiempos de problemas, la comunión de Dios debe ser mayor.
La comunión de nosotros con Dios debe ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque en esa comunión es cuando va a venir la fuerza en nosotros. Y cuando llega esa fuerza en nosotros es cuando nosotros vamos a empezar a creer verdaderamente que el Dios Todopoderoso es el que abre las puertas en nuestra vida. ¿Sabe? Hay que tomar también la palabra, hacer un estudio sincero y profundo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la fuente de nuestra fe. Si usted no conoce la palabra, ¿de qué fe estamos hablando? Nosotros creemos por todo lo que Dios dejó escrito en la palabra y por eso nuestra fe, porque es por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces nuestra fe irá de aumento en aumento como la aurora. De esa manera nuestra fe va a crecer y vamos a tener confianza en la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos al primer punto que dice: para superar las crisis necesitas descansar en Dios, porque Él te conducirá al cumplimiento de su propósito. Vámonos al Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en quién, diga, en mí, en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios me trajo con un propósito y Dios va a hacer que ese propósito se cumpla en mi vida. Por eso Dios nos creó a todos con un propósito. Todos, nadie vino por casualidad, ni por error, ni que porque me fallaron todos los medicamentos para no tener hijos. No, eso es mentira. Dios, todo el mundo viene con un propósito y por encima de lo que el hombre no quiere hacer, Dios se glorifica en nuestra vida. Entonces, hermanos, es como tener un mapa que nos va guiando a nosotros, que nos va dirigiendo a nosotros en la dirección correcta por la que tenemos que andar, para que no nos perdamos ni usted ni yo en el camino que Dios trazó como propósito para nuestra vida. Cuando vives en el propósito de Dios es cuando tú aprendes a descansar en Él. Si no vives en el propósito de Dios, no vas a aprender nunca a descansar en Él, porque la fe no va a estar en ti. Cuando yo camino con el Señor, de la mano con el Señor, claro que cada día mi fe va a ir en aumento, porque tengo una relación, tengo una intimidad con Dios, tengo una confianza con Dios y yo voy a caminar con Él. Le digo algo, que la enfermedad del mundo entero en este momento es el estrés. El estrés que está en tu vida es causada porque tú abordas las crisis a tu manera de razonar, a tu manera de pensar, pero no la abordas con la actitud que debe tener un verdadero hijo de Dios. Y con esa actitud que tienes hacia Dios, y con esa misma actitud yo tengo que trabajar todo el estrés que está en mi vida. ¿Por qué? Porque este estrés se causa de la manera en que yo abordo la situación y cómo actúo en medio de la situación. Pero si yo no voy con ese estrés a la presencia de Dios, no piense usted que usted y yo podemos resolver ese proceso de estrés. Es cuando yo voy, cuento a Dios mis circunstancias y descanso en el Señor. Dios nos está llamando con los brazos abiertos a que vengas a descansar en Él, a que todos descansemos en Él, porque en cada proceso dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el mundo tendremos aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tenemos una promesa grande de parte de Dios en medio de las crisis que podamos vivir todos los días. ¿Sabe? Cuando usted, hermano, sufre un punto de inflexión por lo que está viendo todos los días, usted dice, bueno, ese mundo nunca va a cambiar, yo no sé cómo voy a desarrollarme yo en este proceso, todo el mundo anda como quiere, hace lo que le da la gana, y estamos hablando, estamos predicando, estamos enseñando, y no pasa nada, hermano. ¿Sabe usted? Haga un punto, un par y piense, ¿sabe? Yo voy a aprender entonces a cambiar mi forma de ver de vida, a cambiar mi forma de actuar, de caminar, para cuando se presenten las situaciones desafiantes, yo pueda resolver con la dirección de Dios y el propósito de Dios en mi vida cada circunstancia que yo vaya a enfrentar. Hermano, cuando usted enfrente situaciones críticas, usted tiene que hacer un par en su vida y esperar que Dios le guíe y le dirija en el proceso, porque a veces somos demasiado atrevidos para resolver las cosas. A veces no medimos las consecuencias de lo que hacemos y entonces en vez de mejorar la situación, empeoramos la situación. La razón por la que esto sucede a veces es que pensamos que Dios necesita nuestra ayuda. Nos ponemos a pensar, Dios, que
Tú tienes tantas cosas que yo creo que tú no me puedes ayudar. Entonces yo quiero meter mi mano en el proceso. Se lo doy a Dios, pero quiero meter mi mano. Se lo estoy quitando. Hermano, no hay problema grande ni pequeño que Dios no pueda solucionar. No hay nada imposible para Dios en los procesos de nuestra vida. Lo que tenemos que aprender nosotros es a meditar en la crisis, a pensar que si esta crisis está en las manos de Dios, Dios me va a dar la salida en medio de la crisis. Tengo que empezar a confiar, y eso se llama como fe. Porque sin fe nunca podemos lograr el propósito que ya Dios planeó para nosotros. Tenemos que estar bajo la cobertura del Señor, a veces no podemos dándole vueltas y vueltas. ¿No le ha pasado que ha pasado una noche entera sin dormir con el problema, dando vueltas en la crisis, dando vueltas en la crisis, dando vueltas con el estrés? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo dirijo? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo busco? ¿Cómo recibo? Y no dormimos porque no descansamos en Dios. Y nosotros tenemos que descansar en Dios para que el propósito del cumplimiento de nuestra vida se dé. Si no, no se va a dar absolutamente nada en nosotros. Entonces, hermanos, tratamos de averiguar cómo deberían funcionar las cosas. Yo pienso que esto funciona así, que esto funciona así, porque no estamos descansando en Dios, porque no estamos poniendo las circunstancias en Dios. Es como si dejamos de decir, ¿sabes, Dios? Yo creo que tú sí necesitas mi ayuda. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? No, es que a Dios le quedó muy difícil el proceso mío. Dios no puede con el proceso mío. Dios no está capacitado para hacerlo. Yo no estoy segura si tú te puedes encargar de la situación que yo estoy viviendo. ¿Sabes? Si usted lo habrá dicho algún día, pídale perdón a Dios. Porque nosotros muchas veces en nuestra necedad y en nuestra ignorancia podemos decir muchas cosas como esta. Pero el único que soluciona todas nuestras circunstancias en la vida se llama Dios. Dice la palabra, no es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu. Es que tú solo no vas a poder, ninguno. Solo con el Espíritu de Dios cuando viene a nuestra vida, que Él nos ayuda, nos fortalece para que nosotros podamos resolver las circunstancias de nuestra vida. Pero tenemos que darnos cuenta de que preocuparnos en medio de la crisis es inútil, no sirve de nada. Es como sentarse en una mecedora y darse mecedor todo el día. Inútiles, sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Yo te digo algo, descansar en Dios es confiar en Él. Es saber que de Él viene el milagro que tú estás esperando, la respuesta que tú estás esperando. Yo tengo que sentarme a meditar, a poner mi vida, a llenar los espacios de mi vida con la palabra del Señor, creyendo en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo hago eso, estoy renunciando a la preocupación, estoy renunciando al estrés y estoy aceptando que en las manos de Dios hay solución a lo que yo estoy necesitando en el día de hoy. ¿Sabe? Cuando estamos en la ansiedad, cuando estamos en el estrés, estamos en un reposo que aparentemente nosotros creemos que estamos bien, pero cuando estamos en reposo, cuando entramos en ese proceso de ansiedad y venimos a los pies del Señor diciendo, echando sobre Él todas mis ansiedades porque Él tiene cuidado de mí, entonces usted va a sentir cómo la presencia de Dios va a llegar y usted va a aprender a descansar en el proceso en las manos de Dios. No es de otra manera, hermano. Nosotros, dice aquí la Escritura, vivimos por gracia a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy te lo voy a recordar muchas veces para que no se te olvide que en los tiempos de crisis nuestra fe es puesta en evidencia. ¿Para qué? Para saber si realmente tú estás confiando en Dios, si realmente tú le estás creyendo a Dios en el proceso, que tienes una respuesta favorable de parte de Dios, de que va a haber solución en tu problema. Entonces, en el caminar tienes que mostrar esa evidencia, mostrarle al mundo la fe que tú tienes. Tiene que llegar a ser una fe radical. En medio de la crisis, ¿a quién me tengo que aferrar? Al vecino, al de enfrente, al jefe de mi no, mi hermano. Yo me tengo que aferrar a Dios. Al único que yo me tengo que aferrar en esos procesos es a Dios. Tengo que confiar en el poder de Dios porque lo ha demostrado de mil maneras. Descansar en su poder, descansar en su amor, descansar en su misericordia, hermano. Y no dudes que, porque si algo debe estar seguro siempre es que Dios tiene todo bajo control.
todo, a Dios no se le escapa nada. Ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Señor, ni una hebra de tu cabello se cae sin la voluntad del Señor. Él tiene el control de todo, y cuando tú has puesto todo en las manos de Dios, Dios va a tomar el control de todo en tu vida y te va a ayudar. Descansar en Dios exige que reconozcas que Dios todo lo tiene en control, todo lo de tu vida, todas circunstancias, tus hijos, tu casa, tu familia, tu salud, todo está en el control del Señor, el de tu vida, y no tú. Porque es que nosotros queremos que Dios nos ayude, pero no le soltamos el control a Dios. Queremos manejar nosotros el control de nuestra vida y ahí no está pasando nada. Y cuando tú cambias el concepto de lo que es aprender a descansar en Dios, te vas a dar cuenta que ya no vives diariamente como dependencia tuya para resolver los problemas de tu casa, sino que vives una dependencia total a Dios. Y cuando esa dependencia total está en Dios, entonces van a venir los milagros y las respuestas favorables para tu vida. ¿Sabes? ¿Y qué va a ocasionar en tu vida? Que vas a dejar de vivir estresado. El estrés daña la salud, mata las neuronas, mata el sistema nervioso central, lo mantiene todo activado de una manera que desajusta todos los órganos de nuestro cuerpo. Pero cuando yo le doy el control a Dios, las cosas van a cambiar. Ya yo no me ofusco porque Dios está trabajando en el proceso mío. Dios está buscando la salida de este proceso en mi vida y tendré el descanso. Ya no viviré estresada, ya no viviré angustiada porque Dios tiene el proceso. ¿Sabes? Ya no viviré más con preocupación, con miedo, con ansiedad, con frustración, sin tener paz, sin tener alegría. Ya no va a pasar eso en mi vida. ¿Por qué? Porque le di el control total a Dios en cada momento de mi vida. Y cuando aprendes a descansar en Dios, cuando tú y yo lo aprendemos a descansar en el Señor, poniendo toda nuestra confianza en Él, podemos alcanzar el verdadero reposo, el verdadero descanso en cada una de nuestras vidas. Mira, Jeremías 31:3 dice algo muy puntual. Cuando tú ves el mundo patas arriba, cuando tú ves, mejor dicho, que está el acabose en todo el mundo, usted sigue teniendo fe, porque sabemos con certeza que Dios nos ama de tal manera y nos bendice de tal manera que cualquier cosa que venga, nosotros seremos apartados para el Señor. Mira lo que dice Jeremías 30. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Entonces estamos plenamente convencidos que Dios nos ama tanto, que en medio de la crisis, en medio de los problemas, cuando usted tenga estrés y se lo suelta al Señor, va a haber una respuesta favorable para su vida, porque el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios cubre todo pecado en nuestra vida. ¿No has escuchado, hermano, que el Dios es eterno, que el Dios que tú y yo alabamos y adoramos es eterno, que el Dios que tú y yo alabamos es todopoderoso, que el Dios que tú y yo alabamos es sensible para con nosotros, se compadece de nuestras circunstancias? Así que el proceso que tú estás viviendo hoy, que tú dices, wow, no hay respuesta, no hay salida, Dios se compadece de ti y te da la salida que tú estás esperando en el día de hoy. Dios te va a dar la sabiduría para que manejes el proceso por el cual no has podido salir adelante, porque antes no habías aprendido a descansar, pero a partir de hoy vas a aprender a descansar en Dios, porque la respuesta viene de arriba, no es a los lados, es hacia arriba que viene la respuesta de tu proceso y del mío en medio de esta crisis todos los días. Yo le digo algo, hermano, el Dios que tú tienes y que yo tengo no desmaya, el Dios que tú tienes y que yo tengo no descansa, no se dormirá el que nos guarda. Él siempre va a estar atento del proceso por el cual tú estás pasando, pero sí te digo claro en esta palabra, en Isaías 40, 28 y 29, porque Él da fuerza al cansado y también le da fuerza al que no tiene ninguna. Así que si hoy estás sin fuerza, hermano, hermana, hoy es el tiempo de levantarte, porque la fuerza viene de arriba, la bendición viene de arriba y la gloria de Dios se derramará sobre ti, sobre tu casa y sobre toda tu familia, pero necesitas descansar en Él. ¿Qué dice? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La poquita fuerza que tienes, Dios la va a multiplicar para que puedas salir adelante en el proceso de la crisis que estás pasando. Las crisis en la vida, hermano, nunca se van a acabar.
Todos los días va a haber crisis, el mundo estará en crisis toda la vida, pero no la gana, hermano, el más fuerte. Eso sí te lo dejo claro, no la gana el más fuerte. Nunca, sino aquel que no duda del poder de Dios, aquel que no duda que la victoria viene por la mano de Dios. A ese sí, hermana. Cuando usted duda, ya perdió, pero si usted no duda, porque dudar es como las ondas de mar, que van y vienen, hoy creo y mañana no creo. Dios busca una fe firme, que le crea que Él lo puede hacer todo en el sí y en el amén. Usted tiene que decir con certeza en cada proceso de su vida, Dios va como poderoso gigante delante de mí, abriéndome el camino. Jeremías 20:11 dice. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermano, entonces yo le digo algo. La clave para tener una vida abundante en Cristo Jesús es aprender a descansar en Él. Es aprender a vivir con la gracia que Dios ha derramado sobre su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Cuando usted aprende eso, hermano, a usted le va a ir súper bien. Por eso hoy te digo, a ti que tienes este problema, esta circunstancia, esta crisis tan fuerte en tu vida, no te desesperes, porque lo bueno tarda, pero llega. Lo bueno tarda, pero llega. Tienes que esperarlo. Es algo grande que Dios va a entregarte y por eso está tardando, porque primero está arreglando las circunstancias pequeñas que tenemos para poder tener una fe firme y poder recibir la victoria que Dios nos está dando. Le digo algo, cuando tratamos de hacer todo por nuestra propia fuerza, nos va mal, nos equivocamos. Cuando tú dejas fuera de la ecuación a Dios, Él va mal. Él tiene que estar en la ecuación de tu proceso. Porque Él es el que nos va a dar la bendición, Él es el que nos va a dar todo. Cuando nos apoyamos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Mira, Hebreos 4, versículo del 9 al 11, mira lo que dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, entremos en el reposo del Señor, que decir, voy a caminar con el Señor, voy a buscar la santidad, voy a buscar la comunión con Dios, voy a tener una relación íntima con Dios. Una clave para esto es saber que como creyente en Cristo puedo descansar en Dios. El creyente tiene que tener la seguridad de que puede descansar en Dios, porque Dios ha abierto sus brazos para bendecirnos y para levantarnos en cada crisis que estamos viviendo. Segundo, para superar la crisis necesitas aprender a perdonar y pedir perdón. Yo le decía, Señor, ¿cómo así? Que en este mensaje tengo que hablar que yo necesito aprender a perdonar y pedir perdón. Claro, hermano, porque si yo tengo fe, creo lo que la palabra a mí me dice. Y si yo no tengo fe, no voy a creer que cuando yo perdono, Dios me libera. Cuando yo perdono, Dios me edifica. Cuando yo perdono, Dios me quita todas las ataduras de impiedad que lleva la falta de perdón en nuestra vida. Cuando yo no perdono, entonces Dios no puede transformar mi vida. Pero cuando yo perdono, Dios sí puede transformar mi vida. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Transformar nuestra vida. Que seamos seguidores de Cristo. Si Cristo, siendo Cristo, se subió a la cruz y pidió perdón por toda un universo entero, ¿quiénes somos nosotros para no pedir perdón? Si ya Él nos perdonó más de lo que nosotros pudiéramos creer en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que también aprender a perdonar, ¿sabe? El perdón transforma, dice aquí la palabra, personas, situaciones. La falta de perdón es una atadura terrible en nuestra vida. ¿Sabe que cuando usted perdona, deshace los nudos que tiene en su vida espiritual? Todos se van deshaciendo, porque el perdón es fuerza y no debilidad. La gente piensa que porque yo voy a pedirte perdón, ay no, mira, qué tonta, vino a pedirme perdón. No, yo soy más fuerte que tú, porque yo voy a deshacer los nudos que están en mi vida espiritual. Yo voy a llegar donde te a pedirte perdón. Y no importa, hermanos, si aquella persona no te perdona, pero usted deshizo sus nudos espirituales y usted es el que va a alcanzar la bendición que viene de parte de Dios. Mateo 6:12, mira lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Mira, la Biblia habla mucho del perdón. Usted coge muchísimas partes de la Biblia, habla del perdón y nos enseña a perdonar como Dios dice que tenemos que perdonar. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No quiere decir que usted se ganó el perdón de Dios por perdonar a los demás. El perdón de Dios no se negocia. Ya el perdón de Dios fue dado antes de que tú hicieras lo que hiciste. Ya fue dado para todos nosotros. Pero nosotros sí nos desatamos humanamente de los perdones y Dios se va a alegrar porque estamos reconociendo delante de Dios que necesitamos perdonar para ser libres de ataduras y de todas las cosas, ligaduras de impiedad que nosotros tomamos cuando no pedimos perdón. Hermano, hay personas que dicen, no, yo tengo que perdonar, y de pronto te insultó, de pronto te alzó la voz y te gritó, de pronto hacen tantas cosas que para ellos es natural. Y no reconocen por soberbia, por orgullo, por exaltación, no sé, por tantas cosas que la gente lo hace. Y después no reconoce. No es que yo, no, hermano. Cuando usted se equivoca, usted reconozca que se equivocó. Porque eso es reconocer que pecó y que tiene que pedir perdón. Que le falló a la persona y le tiene que pedir perdón. ¿Quién ha dicho que cualquiera que venga te tiene que gritar, que te tiene que ofender y te tiene que dañar? ¿Quién dijo eso? ¿No está escrito en la Biblia? Nosotros cuando hacemos eso sabemos que nos hemos equivocado, que hemos entrado en un error y que necesitamos pedir perdón. No importa quién sea, pero todo aquel que falló, que se equivocó, que ofendió, que maltrató como yo, tiene que pedir perdón. No es si le parece, es que tiene que pedir perdón. Porque el primer beneficiado es usted, la persona que ofendió. Es la primera beneficiada cuando pide perdón. Y la otra persona que no acepta el perdón, porque ella está diciendo, sí, me dijo, me hizo, me llamó, y no acepta el perdón, está mal. Porque ella también tiene que aceptar el perdón y también pedir perdón. También pedir perdón. Porque de una u otra manera nosotros hemos ofendido. Entonces es posible que usted hoy esté sufriendo con alguna herida profunda que le hizo una persona, que lo ofendió, que lo humilló, que lo gritó, que lo deslució. No importa cómo, pero esa herida está ahí profunda y parece usted que se levanta todos los días como si hoy mismo le hubieran hecho la herida. Quiere decir que usted no ha perdonado, que usted tiene la herida viva. Y el único que sana todas nuestras heridas se llama Cristo. Por eso yo tengo que venir a donde Cristo. Cada mañana usted dice, ahí está el dolor, no se me ha quitado, ahí lo tengo, todavía lo estoy viviendo y todavía está llena de resentimiento. Yo le digo algo en Mateo 18, 21 y 22, dice algo muy puntual para nosotros. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, hermano. O sea, 70 veces 7 quiere decir, toda la vida tengo que perdonar a mi hermano. No importa cuál fuere la ofensa. Toda la vida yo tengo que perdonar y toda la vida tengo que pedir perdón por todas las cosas que yo hago diariamente, hermano. Yo le digo una cosa, un corazón perdonado es un corazón que perdona, un corazón perdonador. Quiere decir que todos hemos sido perdonados por Dios. Todos tenemos la capacidad para pedir perdón, tener un corazón perdonador. Algunos piensan que eso significa que nosotros nos ganamos el perdón de Dios por perdonar a los demás. No, señor. Usted no se ganó el perdón de Dios por perdonar a los demás. Ya su perdón ya estaba dado, ya estaba escrito, ya no había, sino que cada vez que usted se equivoque tiene que ir a la presencia de Dios y pedir perdón por los errores que tiene. Pero eso no es lo que enseña este pasaje. ¿Qué enseña este pasaje? Decimos que la Biblia misma nos enseña que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces, si usted dice que porque perdonó a su hermano, Dios lo tiene que perdonar, usted está aceptando que no es por gracia, sino por obras, y usted no tiene que perdonar por obras para que lo vean o porque la otra persona sienta que usted lo perdonó. Usted lo va a perdonar porque la gracia de Dios está en usted y le dio la capacidad para usted pedir perdón. Es de esa manera, porque es por la obra de Cristo en nuestro lugar, lo que Cristo hizo por nosotros, que se subió a una cruz y no se bajó por amor a nosotros. Esa obra y eso fue lo que pagó
nos lavó con su sangre preciosa, perdonó todos nuestros pecados y nos dio la libertad en Cristo Jesús. Entonces, usted no tiene que hacer nada, solamente permanecer en la gracia, caminar en la gracia, para que el perdón de Cristo usted pueda recibir usted para dárselo a otras personas que necesitan ser perdonadas por usted, porque de alguna manera usted le ofendió. Entonces, no es por nuestra obra, ¿verdad? Y a favor nuestro que nosotros recibimos el perdón. No es por lo que hagamos, es por lo que tenemos en el corazón, por la libertad que Cristo nos dio a nosotros cuando nos perdonó en la cruz del Calvario. Así que nada de lo que hagamos puede comprar el perdón de Dios. Nada de lo que usted haga puede comprar el perdón de Dios, porque ya Dios lo dio antes de que tú hicieras lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué deberíamos perdonar a esa persona que nos lastimó tanto? Uno decía, pero ¿por qué le voy a perdonar si él fue el que me maltrató, me humilló, se fue, me pateó? No sé. O ella me hizo, no sé. ¿Por qué tenemos que perdonarla si nos lastimó tanto? Mira, usted no tiene idea, pastora, de lo mucho que me lastimó. Usted no tiene idea, pastora, de lo mucho que me hizo, que le hizo a mis hijos. ¿Cómo yo voy a perdonar a esa persona que me lastimó tanto? ¿Por qué debo obedecer la gracia hacia esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces nos ha preguntado usted eso? Permite ofrecerte 3 razones por las cuales tú tienes que perdonar. La primera, sé bueno con los demás y perdona lo que te han lastimado. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno contigo. Y si tú dices que caminas con Cristo, la misma bondad que tuvo Cristo de perdonar a una humanidad entera, es la misma bondad que tiene en tu corazón para perdonar a todos los hermanos que te han fallado, te han equivocado. Así que nunca tendrás tú que perdonar más a nadie de lo que Jesucristo ya te perdonó a ti y ya no perdonó a mí. Entonces, más allá no podemos, porque el mayor regalo y el más grande que Cristo nos dio fue la salvación, y ya está dada. Entonces, hermano, Dios te ha perdonado tanto que tú tienes que aprender a perdonar también. No importa cuál sea. Que tú lo veas así más alto que una montaña, es la forma en que tú lo mires. Pero todos los pecados tienen que ser perdonados. Todas las faltas tienen que ser perdonadas si usted quiere seguir creciendo en Cristo Jesús. Recuerda que tampoco tú no merecías el perdón. Usted dice, pero es que esa persona no se lo merece. Es que ella sigue siendo y ni me mira, me voltea, me da la espalda, habla mal de mí. No importa que hablen mal de ti, porque toda lengua que se confiese contra ti, Dios la condenará. Que se levante contra ti, Dios la condenará. Así que usted siga con la palabra, siga orando, siga creyendo que Dios le va a tapar la boca al león que está hablando mal de ti, al león que vocifera en contra de tu vida. Dios le va a tapar la boca. No le tengas temor al diablo, porque el único que puede hacer todas las cosas perfectas en tu vida se llama Dios. Se llama Dios. Entonces recuerda, hermano, eso, que Dios es misericordioso contigo y te perdonó y me perdonó a mí. Ahora elige ser bueno con las demás personas. Es la lección mayor que tú y yo podemos tener ahora, es perdonar a las demás personas. Segundo, perdona a los demás, porque la alternativa es de la amargura. Una persona que no perdona siempre está amargada, resentida, siempre está con una piedra en la mano para contestar, siempre que habla bota un cajón de basura cuando habla, porque la amargura y el resentimiento, eso es lo que producen en nuestro corazón y en nuestra alma. Los científicos dicen que el resentimiento, hermano, es la emoción más dañina que existe en el mundo entero. Entonces los hijos de Dios no podemos estar resentidos, no podemos estar amargados, porque el gozo del Señor es el que debe estar en nuestro corazón. Siempre, mira, la persona resentida dice, siempre le duele más lo que le pasó. Es que, hermana, es que usted viera, hermana, no sabe, yo no duermo, yo lloro, hermana, por esta situación. No sé cómo resolverla. Sí sabes cómo resolverla. Humíllate ante Dios, en la presencia de Dios, y Él te va a ayudar a resolver el problema. Porque si Él resolvió el problema a toda la humanidad, tú eres fácil para Él, nada más eres tú sola, y Él lo va a hacer si tú se lo permites. El resentimiento no cambiará tu pasado de ninguna manera. Es que cuando yo cantaba, cuando yo soñaba, cuando yo bailaba, me pasó esto y esto y esto y esto. Eso no va a cambiar. Si lo traes al presente, tampoco va a cambiar, y si lo llevas al futuro, tampoco va a cambiar. Lo único que vas a dañar tu presente y también vas a dañar tu futuro si no aprendes a perdonar. Entonces, el vivir en el pasado no resolverá tu crisis de ninguna manera. Siempre vas a tener presente la misma crisis y en el futuro vas a cargar con la misma crisis. Entonces, hermano, le digo algo.
si tú no perdonas, nunca te vas a sentir mejor. Vas de caída en caída, porque más grande se hace el hueco de la falta de perdón. Más grande se hace el hueco en tus emociones, en el estrés, en los sentimientos, en todo. De hecho, cuando tú no perdonas, te hace sentir peor. Te sientes peor que cualquier cosa. Pero la Biblia dice en Hebreos 12:15, nueva versión internacional: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La raíz de amargura corrompe a muchos, se vuelven malos, se vuelven peligrosos, porque están amargados, resentidos con la vida. Esas son personas que son difíciles de manejar porque creen que ellos son los que tienen la respuesta y la solución al problema que tienen. Solamente cuando vienen a la presencia de Dios, Dios desarraiga toda esa amargura de su corazón y de su alma, y entonces van a empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, no dejes que la amargura dañe tu vida. La amargura te va a llevar allá a la cueva, a esconderte, porque no puedes hablar con nadie, porque a todo el mundo lo maltratas cuando abres la boca, dañas a todo el mundo cuando abres la boca, porque está el resentimiento que no te deja ver las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida, no te deja ver la gloria de Dios. Hoy es un día para que hagas un pare y renuncies a esa raíz de amargura, abras tu corazón a Cristo y puedas empezar una vida en unidad con Cristo, y verás que las cosas en tu casa, en tu familia, en tu vida van a cambiar radicalmente. La Biblia, hermano, nos enseña que nuestra gracia viene de parte de Dios, y Dios muestra también gracia hacia nosotros, hermanos, cuando aprendemos a perdonar a los demás. No me quedo en la gracia que yo naturalmente tengo, sino en la gracia que muestra Dios en mi vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que voy a aprender a perdonar a todos los demás, porque Dios quiere que lo hagan, no porque a mí me provoque, sino porque Dios quiere que tú y yo perdonemos a los demás. Y dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, yo tengo que perdonar siempre. No me importa cuál sea la ofensa que me hayan hecho, nos hayan hecho cada uno de nosotros, siempre tenemos que perdonar. Usted no puede decir más, nunca puede decir, yo nunca más voy a perdonar a esa persona. No la quiero ver, no quiero perdonar a ella. Ahora, el que yo perdone no quiere decir que yo viva de manito agarrada con la persona que perdoné. No. Cuando yo pido perdón lo hago de corazón, pero hasta ahí me pongo a paz con la persona y me pongo a paz con Dios. Así como debo manejar mi vida. Y una de las razones por las que cuesta mucho perdonar a los demás es porque usted no se siente perdonado. Usted va a decir, es que yo he hecho tantas cosas y me he acercado a la persona y le pido perdón y la persona no me recibe el perdón. Entonces, como yo no soy perdonado, ¿para qué voy a seguir perdonando? No importa, usted siga perdonando. Usted siga perdonando, porque el que se está abriendo el camino es usted mismo. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe en cada uno de nosotros que es saludable repetir esta enseñanza del perdón. Él sabe que entre más prediquemos del perdón, el mundo va a cambiar. Si cada persona cambia cuando recibe el perdón de Dios y aprende a perdonar, el mundo va a cambiar. Ya no va a existir la maldad, ni el oprobio, ni la maldición en el mundo. Por eso Dios quiere que siempre estemos predicando del perdón. Siempre hay una enseñanza nueva con el perdón. Y Jesucristo enseñó que la identidad de nuestra fe está en el amor. Si yo tengo la identidad de Cristo en el amor, ¿qué me queda a mí por hacer? Perdonar a todos aquellos que me han ofendido, que me han dañado. Porque el amor cubre multitud de pecados, hermanos. ¿Y qué es amar? Es perdonar. Cuando yo amo, perdono, porque Dios nos ama, Dios nos perdonó. Y el perdón que se ofrece con generosidad. No voy a pedir perdón para ver qué me dice, no voy a pedir perdón para ver si me reta, no voy a pedir perdón con toda la generosidad de mi corazón, con toda la salud que hay en mi corazón, sin esperar
ninguna respuesta de que más adelante me eche en cara que yo fui el que yo fui la que le pedí perdón. No se preocupe, que si algún día esa persona lo hizo, quiere decir que ella fue la que se perdió de recibir el perdón porque tú lo hiciste. Pero yo le digo algo, el perdón ¿dónde nace? En el corazón, el que está dispuesto a darse y restablecer una comunión perfecta con Dios. Cuando yo tengo mi corazón listo para tener una relación perfecta con Dios, yo aprendo a perdonar. Sin el perdón, hermano, no seremos perdonados, dice la palabra de Dios. Tercero, para superar la crisis necesitas creer que verás la gloria del Señor. Vámonos a Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa? De acuerdo al diccionario, significa, hermano, dar por cierto algo. Creer es la certeza de lo que no se ve según la Biblia. Está dando por cierto algo. No estoy viendo, pero yo creo. Igual en el diccionario. Y hay una fe que es la fe que espera en Dios. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos. No la fe que hoy está aquí y mañana está allá y pasado está allá. Es la fe que cree y espera en el Señor. Es la fe que descansa en el Señor. La que necesita, lo que todo el mundo necesita es creerle a Dios, pero creerle solamente a Él. No creer en lo que el mundo habla, lo que el mundo dice, solo en Él. Es lo que dice su palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Cuando yo creo en Dios, yo creo en todas las cosas que Dios me ha afirmado a mí a través de la palabra de Dios. Entonces, hermano, esa es la fe que necesitamos nosotros. Mira, Jeremías 32:27 dice: no sé, te digo esta mañana, no sé cuál sea la crisis que estás pasando. Lo importante es que puedas creer que Él lo puede hacer. ¿Qué dice? Y aquí yo soy Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Cuando usted cree en Dios, Él hará posible todas las cosas que tú necesitas en este tiempo. En los tiempos de crisis, que son bastante incomprensibles para nosotras, son posibles para Dios. La mente humana no nos da a nosotros sino un razonamiento hasta un determinado momento, hasta un determinado lugar. Pero cuando usted cree en Dios, cuando usted se afirma en Dios, usted va a ver mayormente la gloria de Dios en su vida. Mateo 19:26, mira lo que dice. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mirando la situación, la crisis que usted tiene en este momento, usted puede decir: es imposible, yo no puedo solucionar esto, no hay manera, no hay salida, no hay un huequito para que yo me pueda salir de esta circunstancia. Pero yo le digo, cuando usted la pone en las manos de Dios, dice: no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo. Entonces todos podemos decir: yo creo en esto o yo creo en aquello. Pero yo le digo algo: lo que yo digo con mi boca muchas veces no es lo que yo creo, porque yo creo en el corazón. Cuando está en mi corazón es cuando yo puedo decir: yo creo en Dios. Cuando he dejado que mi corazón se fortalezca en el amor de Dios. De lo contrario, no va a pasar nada. Yo tengo que sentir que Dios es lo más grande, lo más poderoso que hay en mi vida, y creo en ese Dios. Quiero ver las maravillas de Dios, quiero ver el poder de Dios, quiero ver la gracia de Dios en mi casa, en mi familia, en mis hijos, porque el amor de Dios no tiene límite. Yo le digo algo también. Para Dios, ya dijimos que no hay nada imposible. Dios no está limitado por nada ni por nadie. A Dios nada lo puede limitar. Lo que yo necesito creer, lo que yo necesito en mi vida para que haya una manifestación del poder de Dios es creer. Cuando yo le creo a Dios, los cielos se van a abrir. Por eso tenemos que creerle a Dios. Juan 14:1 lo dice claramente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Entonces yo tengo que creer en Dios y también tengo que creer en Jesús. Él está diciendo claramente: créete en Dios, pero también créete en mí. Cuando yo creo, hermano, la gloria de Dios va a descender en mi casa, en mi proceso, en todas las circunstancias que yo esté pasando en este momento crítico en mi vida. ¿Sabe? Dios vino y derribó murallas de 8 metros de ancho. Dios vino y abrió el mar rojo en 2. Dios vino y sanó leprosos. Dios vino y sanó ciegos.
Dios vino, hermano, y Él pudo actuar de tal manera que a través de una roca salió agua, a través de una rama de un árbol que se echó en el mar, el agua se endulzó. ¿Cuántos milagros no hizo Dios? ¿Por qué yo no voy a creer en ese Dios de milagros? ¿Por qué? De pronto tu dificultad no es más grande que todas las que vivió el pueblo de Israel, pero ellos vieron la gloria de Dios y tú también y yo vamos a ver la gloria de Dios en el proceso. Entonces, hermanos, no pruebe la fe, viva la fe, camine en la fe, haga que la fe que esté en su corazón crezca cada día más para que pueda ver el poder de Dios. Entonces, en otras palabras, usted va a ver la grandeza y la maravilla de Dios en su vida cuando tenga fe. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente.